Mucha nieve, que nosotros como niños me acuerdo que, bueno, una que no sé, nos encantaba salir a jugar a la nieve, pues. Y de repente habían cunetitas y hoyitos y uno quedaba, no alcanzaba a salir porque quedaba mirando para arriba, pues. No, sí, era divertido. Y en el año 83 tenía 13 y me acuerdo perfectamente que iba a la escuela, pero como que mi papá hacía túneles para que se pueda caminar y la nieve llegaba hasta las cornisas de la ventana. Yo llegué el 78 a Coyhaique y el 81 fue una nevazón muy grande, que creo que llegó a los menos 25, no recuerdo exactamente. Y en ese tiempo yo lavaba pañales y no podía seguir lavando porque eran precarias las condiciones. Lo he leído, hay muchos libros muy interesantes y que me da muchísima pena, no los termino de leer porque termino llorando, de verdad, con lo sacrificado y todo lo que significa vivir acá. Así que para decirse Patagón es una palabra muy grande que a muchos les queda muy chica. Ya en estos momentos llegamos al primer mirador con vista a tan cerca para llegar al Paredón de las Manos, que estamos a escasos 5 minutos. Ya tenemos dos actividades, Paredón de las Manos y la parte arqueológica. Mi nombre es Humberto Nivaldo Calderón Villagrán, pero más me conocen por Nivaldo. En este momento soy jubilado, trabajé en la escuela 49 años, así que en este momento ya estoy, entre comillas, descansando, me estoy dedicando un poco más, ¿no es cierto?, a compartir con la gente local y que la gente que viene desde afuera a visitarnos. Yo nací en Laparén, o sea, me hicieron en Laparén, claramente. Me crié, me parieron, o así decía mi mamá, en Balmaceda, de un abuelo, y después me trajo al sector en Tamango. Ahí nos formamos una familia de 9 hermanos, de los cuales soy el segundo. En esos años no había escuela, me mandaron a Balmaceda, trayecto que se hacían 6, 7, 8 horas de a caballo hasta llegar al cruz, a la bajada a Cuesta del Diablo, y de ahí teníamos que poder tomar los camiones metaleros, que eran en ese tiempo, que eran los únicos que habían, eran entre 6 o 8 camiones que transportaban el mineral de Sánchez y Cristal, y uno los detenía, uno hacía la mesa para que nos puedan llevar, y siempre los tocaba irlos atrás de los camiones porque cabina nunca había. La mamá o el papá, quien nos tocaba nos llevaba, teníamos que subirlo arriba de un camión, usábamos nuestras mantas como antiguamente, y era esperar la subida a Cuesta del Diablo, que más o menos demoraba entre 45 minutos hasta 1 hora, depende de cómo esté el camino. De ahí había que llegar a Vista Hermosa, bajarse en Vista Hermosa, y ya había que tener la suerte de que había un camionero de apellido Valencia, de los Trans Valencia que todavía están, y ese era el transporte también en un camión abierto, y eso lo transportaba ahí, Balmaceda. Cosa que me marcó mucho, ¿no es cierto?, fue el salir de mi casa a los 8 años, de irme a un lugar que yo no conocía, que era pueblo, entre comillas, de no tener a una tía que era mi tía, pero yo no la conocía, y te dejan ahí durante 1 año. No volvíamos nosotros a la casa, al campo, porque no había manera de locomoción. Entonces, unas cosas que me marcó mucho de salir de mi casa, primero dejar a mi mamá, a mi papá,
a mis hermanos, a mi perro, a mi gato, a mi caballo, hasta mi gallina que ponía. Entonces eso marcó, de no tener plata para comprarte un caramelo, si se te rompía la ropa tenías que costurarla, tenías que lavarte, y así, bueno, había que aguantarlo entre comillas. Y en ese tiempo el papá decía tenéis que aprender a leer, a escribir, multiplicar y sumar. El quinto año estuve en la semana en quinto año. En ese tiempo se podía hacer 2 cursos en un año. Así que era buen alumno, un 6-9, me pasaron a sexto. En sexto me lo farría, se terminé con un 4. Pero salí de la escuela. Y me fui al campo y ya mi papá empezó a hacerlo en marzo, cuando llegaron las maneras de ya poderse volver a estudiar. A mí me quería mandar a Coyhaique, al liceo agrícola. Y yo no quise. Y busqué la manera de poder convencer a mi papá y a mi mamá que me quede, porque éramos en ese tiempo 8 hermanos, todos estaban estudiando y alguien tenía que quedarse en la casa para ayudar al cordero, ayudar a buscar la leña, que los caballos, que las vacas, no siempre faltaban. Y ese fue mi chivo para quedarme en la casa. A los 20 años me tocó hacer el 18 me tocó hacer el ejército, estuve un año en Coyhaique y salí. Y el director, que era don Hugo Vázquez Gutiérrez en ese tiempo, era muy amigo de la casa, le dice a mi papá y a mi mamá: Nivaldo le gustaría que trabajara en la escuela como auxiliar, porque en ese tiempo la escuela no tenía auxiliar. Y me dice: Hugo, Nivaldo, te salió el nombramiento, pero en Coyhaique. Tenés que decirle a tu papá para que te vaya. Llegué a la casa y le dije: papá, me salió el nombramiento, tengo que irme a Coyhaique como auxiliar. Primero me dijeron que sí. Y el día que ensillé caballo, porque todo era caballo, para venirme, y cuando me fui a despedir de mi papá y mi mamá lo vi llorando. No me voy. Desencillé mi caballo y no me fui. La segunda vez me pasó lo mismo. La tercera vez no me despedí de mi padre. Me llamo Mauricio Osorio Pefort, soy antropólogo social de profesión y me dedico actualmente a la investigación sobre la historia y la antropología de Aysén, haciendo una combinación de ambas disciplinas. Yo no tengo formación de historiador, pero el haber vivido y trabajado en la región de Aysén me ha permitido adentrarme en la perspectiva histórica, siempre desde una base antropológica que básicamente me permite mirar los procesos históricos con una cuota de conversación con los acontecimientos, de hacerle otras preguntas, de no objetivar tanto, sino que básicamente plantearme frente a sujetos históricos haciendo, digamos, distintas actividades o enfrentando situaciones muy crudas, digamos, en el territorio. Y a partir de eso he escrito algunos trabajos. Yo llegué a la región de Aysén en enero del 96, del año 1996, y fui a hacer un trabajo de terreno de recopilación de artesanía, de qué era lo que se hacía en artesanía. Y a mí me ocurrió algo entre la llegada, el aterrizaje en Balmaceda, ese año 96, a decidirme a vivir en la región. Deben haber pasado un mes y medio. Fue algo extraño, muy extraño, porque sentí que era como el territorio que se acomodaba a mi forma de ser, creo yo. Como eso lo que me ocurrió. Entonces, la perspectiva laboral de lo que estaba haciendo tenía 6 meses de duración, pero yo decidí quedarme igual. Vi en las personas con las que me tocó trabajar desde el inicio como algo propio de haber decidido, no ellos, obviamente no ellas, sino que sus mayores, quedarse a vivir en ese lugar. El enfrentarse a la inmensidad de Aysén como un territorio, como tú bien dices, abrumador por ambos aspectos, abrumador de belleza y abrumador de que la misma naturaleza te puede comer. Y por tanto es la vida que tocó vivir, digamos, no se le daba mucha vuelta al tema.
Bueno, mi nombre completo es Clotilde del Carmen Yáñez Avilés. Nací en otro lugar, pero de un año me trajeron a vivir a Murta, por lo tanto soy una murtina neta. Ya harían 76 años y tanto que vivo en este lugar. Y viví todas las experiencias del desarrollo del lugar y aquí estoy. Me dedico a trabajar con turismo. Primero empecé allá en el Pueblo Viejo, solo vendiendo comida, después un pequeño hospedaje porque no daba más. Y después nos vinimos a este lado cuando ya se abrió la carretera, este lado del Murta, y aquí nos ha ido excelentemente bien, gracias a Dios. Primero que nada me acuerdo que las estaciones eran muy marcadas. El invierno fuerte comenzaba en mayo, escarcha, nieve, eso se iba pegando, y ese hielo se iba hasta en septiembre, cuando venían los calores de septiembre. El invierno era muy duro, nevaba mucho, y en septiembre se iba la nieve de más abajo, como le decíamos nosotros, pero la nieve en los Ventisqueros, en la alta de la cordillera, permanecía ahí. Se veía media azul donde había tanta nieve acumulada. Primavera ya empezaban a florecer los árboles con una temperatura buena, y en verano, fines de diciembre, enero, febrero, hasta marzo había mucha fruta. E incluso había una frutilla que había en la cordillera, que en febrero, frutilla de cordillera, que es muy buena. Ahora creo que queda muy poca, si es que queda. Por lo menos una década y media después, me hice la pregunta, bueno, estamos en esta situación, hay población desde muy antiguo viviendo acá, pero ¿qué pasó con las infancias que llegaron o que nacieron en Aysén? Y que fue muy duro para esas infancias estudiar. La escuela vieja, ¿no es cierto?, parte allá por los años 53. Ella empezó a trabajarse, pero esta conversación por último venía de mucho antes. Y se juntaron esos pobladores y ya, hagamos una escuela. Y eran dos grupos, uno de Cerro Castillo, que era el Lugán, ni siquiera se llamaba Cerro Castillo, y el otro era al otro lado del puente. Y ganó ese lado del otro lado del puente, que era don Honorato Chacano, que fue el gestor. Fue como el presidente del grupo, porque en ese tiempo no había ni presidente, ni junta de vecinos, ni nada. Y se juntaron mano a la obra, hicieron todos los bloques, o sea, los ladrillos que están en el lado son todos construidos ahí mismo. La madera creo que también la cerraban por ahí cerca y también la traían en carro. Y se decidieron hacer esa escuela ahí. Supuestamente demoraron 2 años, como también pueden haber sido más, porque no se sabe exactamente cuánto fue, pero está aproximadamente entre el 2053 y el 55 pasó a funcionar. Y ahí venían los primeros alumnos que venían, eran de a caballo, de sus casas. Estaban por un par de horas y volvían a su casa. Pero ya en ese tiempo no era mucho la obligación, solamente era una señora que fue la que empezó a enseñarle a leer. Y después de a poquito ya se fue agrandando hasta el 66. Se creó la escuela aquí en Cerro Castillo. 68 se hizo la primera escuela nueva. Se inauguró en octubre. En el 69 entraron las clases en marzo y en abril, el 20 de abril, se les quemó la escuela. Completa. Ya era pueblo. Y ahí tuvimos que decidir de volver. Tenían 4 de mis hermanos, estaban acá en ese año. Y ellos tuvieron que vivir esa experiencia y cuando están las cosas para que no se arme una tragedia, a pesar de que los niños no tenían ningún tipo de conocimiento, obedecieron todas las cosas que le decían los 2 profesores que había, 1 o 3, que salgan todos de la escuela, y así como estaban, porque en esos años no tenían la calidad de ropa que tienen hoy en día los niños, como dormían así salieron. Y esa niña que se quedó era compañera de mi hermana, y ella dijo, alcanzo a ir a buscar mis cosas, mi ropa. Y entró, y los profesores, como andaban haciendo otras cosas, no alcanzaron a verla cuando entró, y ¿dónde está la niña? Y entró, y no pudo salir. Ya escucharon gritar y todo, y seguimos. Bueno, los campesinos siempre fueron los que apoyaron las cosas, pues, y con la gente del pueblo y los campesinos tenían también sus organizaciones que armaron en ese tiempo. Y como le decía yo, que la persona que más trabajó ahí fue el presidente de la Junta de Vecinos, que era don Lucio González.
que fue una persona que llegó a vivir solo, acá no tuvo familia, pero era una persona que velaba por todos, sobre todo por los niños. Cooperó mucho con la escuela, porque la escuela fue hecha por los pobladores. Donaron las cosas y los maestros, y en forma gratuita, muchas veces construyeron la escuela. Y por eso nosotros tuvimos escuela en el Pueblo Viejo, escuela número 22. Por eso, por los pobladores nosotros sabemos leer, por ellos sabemos escribir, porque si no, no teníamos otra opción para nosotros para aprender, más que lo que nos enseñaron en la casa. Y don Lucio González, para el golpe militar, lo denunciaron injustamente, que él no era un hombre comunista, como comunista puede haber sido, pero no era un hombre que hacía daño, al contrario, hacía muy bien. Y como decir comunista antes era un peligro, un delito, todo lo que se quiera, entonces lo denunciaron y lo llevaron a Puerto Cristal, lo castigaron y lo silenciaron. Y él no pudo seguir trabajando porque quedó prohibido. Y eso le causó una enfermedad, algo al cerebro, un tumor, no sé qué cosa. Y falleció. Sí, lo torturaron, junto con otras personas. Y yo, como lo estimaba mucho, porque lo había conocido desde niña, y era una buena persona, era un hombre respetuoso con los niños sobre todo, y había trabajado tanto para nosotros en reconocimiento a él y en forma anónima, porque no se le podía hacer ningún honor. Entonces yo le puse a mi museo Lucio González. Fue una manera de reconocerle y de honrarlo, y ahí lo tengo. Donde se diga del museo es Lucio González, incluso en el letrero. Y ahí está. No se mereció lo que le hicieron, pero tantas cosas que se hicieron que no debieran haberse hecho, pero entre ellas. A ver, si pudiera definir la memoria, es bien contradictorio porque es un ejercicio cotidiano por no olvidar tus orígenes y tu situación en el mundo. Porque la memoria tiene justamente todos los procesos de recordación, de establecer hitos de una historia personal, familiar o comunitaria, pero también tiene su contraste, que es el olvido. O sea, siempre que trabajemos con la memoria tenemos que asumir que justamente esa memoria, lo que alcanzamos a conocer, a recordar o a nosotros escuchar la memoria de otros, implica que hay una cuota de olvido. Hay elementos que se olvidan, ya sea por lo natural que es nuestro ejercicio mental, digamos, de recordar y olvidar, como por decisiones conscientes. Entonces, los ejercicios de memoria o el trabajo con la memoria es bien sensible en ese sentido, porque la memoria no es algo, o sea, creo yo que no deberíamos romantizarlo, porque es un espacio también de disputa. Y cuando nos enfrentamos a procesos en que invitamos a otros a hacer memoria, tenemos que empatizar con lo que va a producir esa invitación. O sea, si yo te pido hacer memoria por ejemplo, de un caso, ya que estamos en el tema de lo climático en Aysén, de la crecida del río Engaño en Murta, hay que empatizar con lo que esa población vivió, y sobre todo con aquella que realmente vivió la inundación. Bueno, eso fue el año 1978, el día 27-28 de febrero. Eso era un verano normal, que terminaba en marzo, y de repente contaban la gente que esa había sido la salvación, por lo que no sucedió nada. Había un aserradero trabajando allá en el Engaño, como a 4 kilómetros del lago. Y de repente la gente que trabajaba ahí empezó a ver que el río se secaba, así como raro. Y vinieron a avisar al pueblo que algo estaba sucediendo al fondo del río porque se estaba secando.
y la gente ya puso oído y empezaron en alerta. Esto fue que dieron el aviso como a las 2 de la tarde y a las 4:30 más o menos se vino la avalancha. Yo estaba en el pueblo, allá en el pueblo actual de ahora, y vino un hombre que vino a pedir los botes de mi suegro para sacar la gente, porque dio cuenta de eso. Yo me fui a mirar a lo alto y de ahí vi que el agua ya venía por ahí como frente al cementerio, pero con una fuerza inmensa, como algo que daba vuelta así muy grande. Y era la avalancha de agua. Dentro de poco el pueblo se inundó completo, pero la gente ya como estaba avisada, estuvo alerta para arrancar. Arrancaron por la orilla del río, algunos para arriba, y se vinieron a la partecita alta que hay del cementerio, hacia un poco más abajo. Y la otra gente de distintas maneras salieron, pero salieron todos, no pasó nada humanamente, ninguna muerte ni nada. Pero para los campos fue mucho más, porque los campos casi todos tenían sus poblaciones en la orilla de los ríos, de haber sido que antes la hacía la gente así para estar seguro del agua. Pero ya de años que el río venía cambiando, que la tierra ya era más fácil que se boronara, y la gente había ido sacando sus poblaciones del lado del río. Mis papás nomás, ellos se habían cambiado más arriba. Empezaron a ponerse de acuerdo los pobladores más una persona que era el que siempre estaba como presidente de la junta asesora, en un comienzo pues era la junta de vecinos, y empezaron a mandar oficios para la gobernación, que era donde llegaban acá los oficios, pidiendo el traslado del pueblo, y lo lograron. Fue así, el pueblo se había empezado a cambiar como el año 64 más o menos. En el momento del aluvión, que era el 78, ya la escuela estaba funcionando por muchos años, con escuelas con internado, y allá en el pueblo quedaban unas 10 familias más o menos que no tenían niños chicos para la escuela, o que estaban haciéndose rastra porque el lugar tenía sus cosas y el lugar era bonito cuando no se veía el río. Y estaban allá, pero a ese momento ya definitivamente se declaró el pueblo zona de riesgo y ahí se vino toda la gente, quedaron 1 o 2 familias. Y hubo también algunas personas que se le murieron animales, los potreros que estaban más cerca, esos se los llevó el río, los animales, los ovejas o carneros que estaban separados, esos se perdieron. Los cercos también, todos. Pero animales vacunos, muy poco porque salieron. Se los traía el río, pero salieron de alguna manera. Si bien es en superficie es muy normalizado, en el sentimiento interno ha sido muy duro para los pobladores y pobladoras de la región de Aysén salir adelante. El límite entre seguir viviendo y quedarse en cualquier lugar, en una nevada, o quedarse porque se te quemó la casa y te incendiaste, qué sé yo, está como es la decisión vital. O sea, hay que seguir. La palabra frío para nosotros no existía, porque las casas no eran como las casas que tenemos hoy en día, que con cortina, que con calefacción tanta, no sé, pero todas las cosas que uno tenía, uno dormía, si era necesario 6 en una cama, lo hacíamos. De aquí hacia el sur, en los 4x4 que teníamos en esos años, no aflojaban y podía ser con nieve, con agua, con lluvia, pasaban igual, que eran los caballos. Ese era el vehículo 4x4. Pasábamos con el agua arriba hasta la montura si era necesario, y había que tener un respeto por los arroyos, por los ríos. Entonces eso es lo que cuando mi papá me mandaba, ten cuidado, si está muy hondo no cruce, fíjate tu hermano. O sea, había que hacer todo un proceso. Pero la vida no la cambio. Como les decía yo, era mucha el agua que venía en tiempo de lluvia y de deshielo. Ahora viene una pizca de agua por los ríos. Antes la gente se había dado cuenta que había mucho riesgo porque el río Murta atacaba de aquí para allá y el Engaño atacaba de allá para acá. Entonces el pueblo supuestamente iba a quedar en una isla que iba a ser fácil presa para los ríos. Solo quedó ahí, y lo que se llevó el río fueron los huertos antiguos,
la historia misma que había del lugar, donde nosotros nos criamos, donde nuestros vecinos se criaron. Esa se la llevó el río. ¿Qué es lo que viene a hacer la gente acá? A conocer una historia de que gente que estuvo acá, que vivió acá, que comió acá, que era nómada, que era recolectores, y imaginarlos cómo era su vida, de que ellos podían vivir acá. Pueden ser encuentros, ceremonias, rituales, sacrificios, hasta el pasatiempo pintar, pero quedamos más con la marca territorio. Y si hoy en día, si ustedes lo analizan, todavía estamos marcando territorio.